Bienvenidos a nuestro tiempo devocional, la Biblia en casa. Lecturas devocionales basadas en el Evangelio de Lucas. No te pierdas de esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüí, los días lunes y viernes a las 7:30 de la noche. Hola, buenas noches, iglesia. Hola, buenas noches. Dios les bendiga. Bienvenido a nuestro tiempo de devocional, la Biblia en casa. Esperamos que puedas tener tu Biblia, pero también nuestro folleto de preguntas que estaremos haciéndoles al texto en la noche de hoy. Recordando que estamos terminando ya el Evangelio según San Lucas, el Evangelio de Lucas, y estamos en textos narrativos. Entonces, pasamos a nuestro momento de oración. Señor Padre, gracias por este momento, Padre Celestial. Ponemos este momento en tus manos, Padre. Danos sabiduría para entender tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y leemos para ustedes en la versión Reina Valera 1960, capítulo 23, versos del 50 al 56. Y dice así: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, en el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y queriéndolo y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Queremos hacer otra relectura, esperamos que puedas volver a hacerla, y en esta oportunidad en la versión Nueva Internacional. Y dice: había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con las decisiones ni con la conducta de ellos. Era natural de un pueblo de Judea, llamado Arimatea, y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado nadie. Era día de preparación para el sábado, que estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego lo envolvieron y luego volvieron a casa y prepararon especies aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado, conforme al mandamiento. Amén. Y pasamos a nuestro primer tiempo, y es simplemente observar qué vemos en este texto. Y la primera pregunta dice: ¿dónde, Víctor, y en qué tiempo suceden estas cosas? ¿Cuáles conocimientos tienes sobre este lugar? Bueno, nosotros observamos que Jesús murió a pocas horas de la puesta del sol del día viernes. Dejar un cuerpo colgado el día de reposo iba contra la ley de Judea. Por ser ese día de descanso, era prohibido hacer actividades físicas. No se podía trabajar ni nada por el estilo. La tumba que usaron para poner el cuerpo de Jesús era una cueva nueva que le hicieron a mano los hombres. Estaba en las laderas de las colinas de piedra de caliza, y que se hallaba alrededor de Jerusalén. A las afueras de Jerusalén. Conocemos que a las afueras de Jerusalén era donde Jesús fue crucificado, ¿verdad? Y vemos como este hombre, que Lucas lo describe como justo y bueno, pide a Pilatos el cuerpo de Jesús. ¿Quiénes son estos personajes principales? ¿Quién dice qué y a quién se lo dice? ¿Qué características tienen estas personas? Esperamos que puedas tú también poder investigar un poco de lo que nos dice el texto,
pero también ir buscando acerca de los personajes que tú puedas observar en casa. Como personajes principales vemos a José de Arimatea, Pilato y estas mujeres galileas y el cuerpo de Jesús. José de Arimatea dice que era un varón bueno y justo, fue un miembro honorable del concilio judío. También era un discípulo secreto de Jesús, porque temía a las autoridades judías. Sin embargo, este hombre mostró valentía al pedirle el cuerpo de Jesús a Pilato para darle una sepultura digna. Y de esta manera identificarse como un discípulo de Cristo. Las mujeres galileas siguieron a José para conocer con exactitud el lugar donde encontrar el cuerpo de Jesús. Vemos allí. Poncio Pilato, conocemos que era un personaje fundamental en la tradición occidental, un autor crucial en la muerte de Jesús. Pilatos era un prefecto de Judea, un detalle importante ya que implica que tenía un rango militar, es decir, Pilatos gozaba de cierta autoridad y su responsabilidad llegaba más allá de recaudar impuestos simplemente al pueblo. Y como hemos leído en el Evangelio y en los Evangelios, que él simplemente se lava las manos y entrega a Jesús para ser crucificado. Estas mujeres, como personajes que habían seguido a Jesús desde Galilea y son junto a la cruz testigos de la muerte. Son también testigos de la sepultura de Jesús. Ven el sepulcro y observan cómo es depositado el cuerpo de Jesús. Serán también las primeras testigos después de la resurrección de Jesús. Y eso lo vemos en los textos siguientes. Aunque su testimonio sea menos, por ser, en el caso de la cultura judía, por ser mujeres, ¿verdad? Vemos como ellas están allí. A pesar de que los discípulos en ese tiempo no se nombra, Lucas no nombra a los discípulos a la cruz, sino nombra a estas mujeres que siguen a Jesús, que velan su cuerpo, cómo es sepultado, cómo es bajado de la cruz, cómo es envuelto, y preparan también especies como parte de la cultura judía, de embalsamar con perfumes, digamos, caros, observando, recordando también el perfume que derramó María, ¿verdad?, a los pies de Jesús. Quizás eran perfumes bastante eran con semillas y aceite de oliva y eso. Sí, algo especial para su maestro. Exacto. El siguiente punto, ¿cómo actúan o reaccionan estos personajes? La fe de José fue lo que llevó a actuar de esta manera. La mayoría de los crucificados eran lanzados a fosas por ser considerados indignos, pero con Jesús no sucedió lo mismo, porque Él era hijo de Dios, y ningún pecado había en Él. Por tanto, el Padre Celestial cuidó cada detalle de la muerte de Jesús. Así es. El sepelio confirmado que estaba muerto, el sepulcro es fin y comienzo, momento de la muerte y de la resurrección, de la humillación y de la exaltación. Las mujeres de Galilea, con sus ungüentos, las testigos de del primer mensaje de la resurrección, como habló Annie, el respaldo lleno de esperanza del sábado, que no tendrá fin. Así es. Así es. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vemos claramente cómo Jesús es crucificado y luego iba a ser sepultado. Este evangelio nos recuerda una vez más que la muerte de Jesús evidencia el amor de nuestro Padre Celestial para con los hombres al entregar su único hijo para que todo aquel, ¿verdad?, que crea, en este caso como José de Arimatea, demostró ser un discípulo en secreto, pero que salió a la luz en el momento más indicado. Entonces vemos como él pide a Pilatos poder dar un sepulcro digno a Jesús, nuestro rey. Así. Entonces es lo que está ocurriendo acá. Continuamos entonces. ¿Cuál es la relación entre esta historia
los textos que vienen antes y después. Bueno, en los textos anteriores pudimos observar la crucifixión de Jesús, la cual tiene relación con este texto que estamos leyendo o estudiando en la noche de hoy, que nos habla acerca de la muerte y sepultura de Jesús. Y en los textos siguientes nos habla de su resurrección. Entonces hay una cronología de tiempo en cuanto a la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. ¿Cuáles son las palabras claves de este texto? de este texto? Uno de los que vimos es ungento. Ajá, el ungüento. El ungüento, que se hace referencia a los aceites en los que se maceran hierbas y especias fragantes o flores. Estos aceites, que podían ser de almendras, olivas o cualquier otra semilla, de la que se pudieran obtener mediante la presión. Una vez adquirieron la esencia de la hierba, la especie o flor en que él se dejará durante un tiempo, se usaba para perfumar o ungir a las personas. Era un propósito de ceremonia, como se hacía en Judea. Sí, otra de las palabras claves es Arimatea, ¿verdad? Que Claro. es el nombre que se le da a José, de una ciudad de judíos. Entonces, también observamos en este texto palabras claves como hombre justo y bueno y justicia, ¿verdad? Que son características que describe, en este caso Lucas escribe a José de Arimatea. Y también vemos que esperaba la llegada de su Señor, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esperamos que puedas tener también otras palabras claves. Si quieres puedes comentar, ¿verdad? Y hacernos saber cuáles son esas palabras claves. Y pasar a nuestro tercer momento, que es entender. Aquí también puedes hacer preguntas al texto. Nosotros hicimos 3 preguntas. Víctor, ¿cuáles fueron esas 3 preguntas? ¿Por qué José actúa de esa manera? ¿Por qué Lucas nombra a estas mujeres de Galilea? ¿Qué significa perfumes aromáticos, ungentos, preparados? Trata de ponerte ahora en el lugar de estas personas. ¿Por qué hacen lo que hacen y dicen lo que dicen? Entonces nosotros, tratando de colocarnos en el lugar, ¿verdad?, de José de Arimatea, un personaje muy importante, era miembro del Sanedrín, es decir, del Consejo, aparentemente ejercía mucha influencia. Sin embargo, se quedó solo al ponerse de parte de Cristo. Es decir, él fue en contra de sus temores, de sus miedos, y fue un testigo, se declaró públicamente como seguidor de Cristo al interceder por él, ¿verdad?, para poder darle una muerte digna. Es decir, fluyó el Espíritu del Señor, lo que él había creído, esa esperanza de ver a su Señor, ¿verdad?, y de poderlo reconocer en esa cruz a Jesús. En el lugar de esas mujeres, rendir adoración, exaltación a nuestro Dios, a Jesús. Este pequeño grupo de mujeres leales que probablemente realizaron las tareas ingratas, ¿verdad?, para el Señor y los discípulos, vistos por otras personas, pero estuvieron con Él hasta el final. ¿Por qué llamamos tareas ingratas? Recordando el caso que ya nombramos anteriormente, de María, ¿verdad?, al momento de derramar ese perfume, como fue criticada, ¿verdad?, por hacer esto, pero había un reconocer de Jesús en sus vidas. Entonces estas mujeres estaban pendientes, atentas acerca del cuerpo de Jesús. Habiendo pensado en esto, intenta ahora vos mismo responder tus propias preguntas. Así es. Entonces pasamos a este tiempo de responder, tiempo de que puedas responder esas preguntas que tú también le has hecho al texto, y nosotros, bueno, responder las que nosotros hicimos al texto. ¿Por qué José actúa de esa manera? Bueno, era un discípulo secreto de Jesús. Por amor a él, quiso enterrarlo en su propio sepulcro. Aparentemente había muchos que creían en el Señor, que no lo habían manifestado públicamente, como los discípulos que habían hecho.
Sin embargo, en el momento de la crucifixión, los discípulos se ocultaron. Y aquellos creyentes que estaban en la clandestinidad se mostraron al público. Eso fue algo maravilloso porque los discípulos que estaban con él se escondieron y salieron a flote los que estaban ya como con nervios de decir que eran discípulos del Señor. Incluso en otros evangelios nombra que José de Arimatea fue acompañado también de Nicodemo. Otro hombre que confesó creer en Jesús. Exacto. En sus palabras. Fueron dos personajes destacados que finalmente declararon públicamente su confianza al Salvador. Exacto. El Evangelio de Juan nos dice el caso de Nicodemo. Entonces, ¿por qué Lucas nombra a estas mujeres galileas? Las mujeres observaron cómo había sido colocado el cuerpo en la tumba. Como dijimos anteriormente, fueron testigos de la sepultura de Jesús. Y como el sábado era el día de reposo, las mujeres no vinieron a la tumba, pero se quedaron preparando, haciendo estos perfumes para adorar de esta manera, mostrar, ¿verdad?, su lealtad, su compromiso, su esperanza, su confianza en ese Hijo de Dios que yacía en una tumba. Pero no lo pudieron aprovechar porque al momento de que llegaron el sepulcro no estaba, el cuerpo no estaba allí, y bueno, les tocó esperar para poder cumplir su función. Exacto. En ese tiempo. ¿Cuál es la idea principal del autor? El sepelio confirma que estaba muerto. El sepulcro es fin y comienzo, monumento de la muerte y de la resurrección, de la humillación y de la exaltación de nuestro Señor Jesús. Todos los preparativos para su sepultura no habrían sido necesarios si Jesús no hubiera muerto realmente. La muerte del Mesías era necesaria, porque si no, no podría haber sido una resurrección. Así es. Y estos son los hechos de este evangelio, como hemos hablado anteriormente. Lucas aquí nos expresa, ¿verdad?, de que sin sepulcro no podríamos tener que pudieran observar, pues, el mundo Exacto. entero, que Jesús murió, se fue sepultado según las costumbres judías, siguiendo todos estos pasos, y también resucitó, que es lo que podemos observar más adelante. Pasamos entonces a nuestro tiempo de poner en práctica. ¿De qué forma este texto podría impulsar tu relación personal con Dios? Y bueno, esta sí es parte que puedas estar pensando desde casa, cómo este hecho de muerte de Jesús y resurrección para nosotros nos impulsa a mantener viva la esperanza de que así como Jesús se entregó a sí mismo por mis pecados, por nuestros pecados, vendrá pronto por nosotros. Y no porque nos merezcamos tal sacrificio, sino por su gracia, su misericordia y su gran amor, con que nos amó o con que nos ama, ¿verdad? Nos impulsa también a seguir sirviendo a nuestro Dios desde cualquier manera que podamos. En este caso vemos un testimonio fiel del servicio a Dios, de la entrega a Dios, como la de José de Arimatea, Nicodemo, que escucharon a Jesús, vieron quizás en algunas oportunidades sus milagros y pudieron creer de que Él era el Hijo de Dios. Entonces esto nos impulsa a mantener viva la esperanza de poder nosotros también estar con Él. Lo que dice este texto, ¿qué consecuencia tiene para tu relación con el mundo o con el prójimo? Bueno, nos motiva a seguir estudiando y predicando su palabra, su gran sacrificio en la cruz, muerte y resurrección. Y Dios mismo levantará a hombres como José de Arimatea para servirle con devoción. Seguir predicando, estudiando, mostrando a Cristo en cada momento. Con nuestro actuar. Así Exacto. es. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles verdades nuevas has encontrado en este texto? Y una verdad nueva, el creer en Jesús, que resucitó y que nosotros resucitaremos con Él o nos iremos con Él. Creer en ellos nos une a Cristo
Y entonces Dios nos ve a través de Cristo, ¿verdad? Su justicia se convirtió en nuestra justicia, su posición pasó a ser nuestra posición, que es todo lo que tú y yo tenemos, de lo cual podemos adorarle, por lo cual le adoramos, le exaltamos. Y es eso, es ese sacrificio, esa muerte, esa resurrección, ¿verdad?, en la cruz, que nos da la esperanza de poder estar con Él, de poder esperar en su justicia, esperar en su amor. Y es la misma manera en cómo Dios nos ve. Y ha sido una de las verdades que hemos podido experimentar en esta lectura de la palabra. ¿Cuáles acciones deberías comenzar a poner en práctica? Bueno, nosotros fortalecer nuestra intimidad con el Señor, estudiar más la palabra, seguir mostrando en público a Cristo, ser testigo de su amor, poder y justicia, para demostrar su gran misericordia hacia nosotros y a esas personas que lo necesitan. Sí, en ese mostrar a Cristo, en verdad, José de Arimatea nos da una buena lección de lo que es perder temor, sentir amor hacia nuestro Dios, reconocerle en cualquier circunstancia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, poder testificar de ese Dios que se entregó por amor a nosotros. Y es un vivo ejemplo de estos personajes que pudimos conocer en el devocional de hoy. Entonces, la última pregunta de agradecimiento queremos terminarla en oración, recordando el acróstico casa, confesión, adoración, súplica y agradecimiento. Entonces, te invito a que podamos orar a nuestro Dios. Señor Padre, le damos gracias, Padre Celestial. Te confesamos que a veces no valoramos lo que tú has dado, Señor Padre, que a veces nos ocultamos, Señor Padre. Pero tú eres grande y maravilloso, Padre Celestial. Tú nos das fortalezas, Padre, para mostrar tu amor, Señor. Tú eres digno, Señor Padre. Tú eres grande, Señor. Tú eres de gran amor, Padre, hacia nosotros. Nos das esa sabiduría para expresar tu palabra, Señor, a esas personas que lo necesitan, Señor, y a nuestro corazón a veces también, que son pecadores, Padre. Señor, te adoramos, te exaltamos, Señor. Tú eres grande y maravilloso, Padre Celestial. Él es Rey de Reyes, Padre. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias por todo, por tu muerte, tu resurrección, Señor. Por medio de ti, Señor, podemos hablar al Padre, Señor Padre. En nombre de Jesús, Señor Padre. Señor, te suplicamos, Señor, en esta noche venimos ante ti, Señor, pidiéndote, Señor, que seas tú perdonando, Señor, cada vez, Señor, cada vez que nos reconocemos, Señor, este sacrificio tuyo, Señor, en la cruz. Cada vez que olvidamos, Señor, que tú no solamente moriste en una cruz, Señor, fuiste sepultado, pero que también resucitaste, Señor. Pero que también, Señor, tenemos una esperanza viva, Señor, de que te veremos en el cielo, Señor. De que estaremos contigo, Señor, a la diestra del Padre. Señor, ayúdanos, Señor, a mantener nuestra fe, Señor. Te suplicamos, Padre, que podamos crecer, Señor, cada vez más en tu palabra, Señor. Te suplicamos, Señor, que seas tú quien dirija nuestros pasos, Señor. Que en el lugar donde estemos, en los momentos, Señor, que podamos atravesar en medio de esta pandemia, Señor, en medio de tantos cambios, Señor, pero que también viene, Señor, por tu voluntad, por tu palabra, Señor. Oh Padre, así como hemos visto, Señor, que tu palabra se cumple, Señor, estas profecías, Señor, de que tú vendrías a la tierra, el Salvador del mundo, Señor, a morir en una cruz, Señor, a ser para otros, Señor, humillado, crucificado, pero ante el Padre, Señor, tú intercedes, Señor, como un sumo sacerdote por nuestros pecados, Señor. Y eso es digno de agradecer, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque sin merecer, Señor, nada, siendo malos, Señor, siendo pecadores, Señor, tú te ofreciste, Señor, en sacrificio por amor a nosotros, Señor. Y te damos gracias, Señor.
Gracias porque en estos tiempos, Señor, tu amor sigue vigente, Señor. A pesar de nuestros pecados, Señor, a pesar de nuestras debilidades, Señor, tú te glorías en ellas, Señor. Tú perdonas, Señor, nuestra maldad, Señor. Intercede, Señor, ante el Padre. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendice, Señor, a nuestra iglesia, Señor. Bendice a cada persona que está escuchando, Señor, este mensaje. Permite que puedas reconocerte, Señor. Que pueda ver lo maravilloso, Señor, que eres tú. Oh Padre, y cuánto amor, Señor, has dado, Señor, al mundo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Esperamos que puedas mañana seguir nuestro tiempo de lectura y el día miércoles poder estar en nuestra participación en vivo y oración de la Biblia en casa. Entonces nos despedimos. Dios te bendiga y te guarde grandemente. Chaito. Chao. Un día que el cielo sus glorias cantaba, pecado imperaba, la tierra clamó, Jesús descendió y nació de una virgen, su vida perfecta, su ejemplo de amor, vivió con nosotros y vimos su gloria y su majestad. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Él lo prometió. Un día llevaron al monte Calvario, un día clavaron al Rey Señor, sufriendo dolores, salvóme Jesús, expiando el pecado, murió mi Señor, sufriendo los clavos, corona de espinas, murió mi Señor. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió, Él lo prometió. Un día la tumba no pudo ocultarle, un día el ángel la piedra quitó, pues ya mi Jesús la muerte venció y a estar con su Padre